Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Aquí empieza Este Soy Yo. Una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Bienvenidos. Hoy en Este Soy Yo, Colegio Politécnico Copol. Bienvenidos. Enviamos un gran saludo a toda nuestra audiencia y a la familia del Colegio Politécnico. Iniciamos un programa más de su espacio radial de la UCSG. Este Soy Yo. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada, según el diccionario de la Real Academia Española, por la expresión verbal, es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra. En el programa de hoy hablaremos sobre la literatura en la escuela y cómo esta expresión artística y asignatura escolar es vista actualmente. Uno de los rasgos singulares de la literatura es su uso del lenguaje, que a menudo se denomina la lengua literaria, y que se diferencia del uso ordinario o cotidiano. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, y no solo del empleo de los trópicos y figuras retóricas, sino también de un sentido particular del ritmo y sentido. Además de esto, deben sumarse los permisos de la ficción, es decir, situaciones, imágenes y relatos provenientes de la misma imaginación. La literatura es un campo de estudio. En sí misma, sirve de objeto de estudio a la teoría literaria y a la crítica literaria, así como a la filología y historia de la literatura. Por otro lado, puede hablarse también de literatura en un sentido no vinculado con el arte, sino referido a un conjunto de organizaciones de textos y saberes en torno a un tema, literatura médica o literatura técnica. Por ejemplo, de ahí su importancia y permanencia en las escuelas e institutos de educación. En suma, se podría decir que los textos en general son la base del conocimiento. La literatura es una de las grandes formas de expresión artística de todos los tiempos, cuyo material de trabajo es uno de los más característicos de la humanidad que hay, el lenguaje. A lo largo de su vasta y compleja historia, la literatura no solo ha experimentado en sus formas expresivas, sino también se ha hecho eco de los cambios profundos en la cultura y la forma de pensar del ser humano, convirtiéndose en un poderoso espejo de la época. Bien, y para hablarnos más sobre este asunto, tenemos en la sesión a Martín Riofrío, estudiante de literatura de la Universidad de las Artes, quien nos responderá algunas interrogantes sobre este tema. Un gusto tenerlo en el programa, Martín. ¿Cómo está? Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, yo soy Martín Riofrío, buenas tardes a todo el público que nos sintoniza. Y bueno, yo estudio literatura, como bien dices, en la Universidad de las Artes y también soy excopolino, ¿no? Que es finalmente uno de los motivos por los que estoy aquí hablando con ustedes, soy de literatura. Bueno, Martín, un poco continuando la línea de tu introducción, queríamos que te presentes un poquito más y que nos digas cuáles son esas actividades que haces desde el plano literario como estudiante de la Universidad de las Artes. Bueno, como estudiante de la Universidad de las Artes, actualmente me encuentro estudiando una carrera de literatura y aparte tengo un blog en Instagram que se llama El Lector Semiótico, que está funcionando desde el 2020. Y bueno, este blog en un principio fue creado para difundir la literatura a través de las reseñas literarias y bueno, poco a poco fue tomando más fuerza y conforme la fuerza fue tomando más formatos, ¿no? Por ejemplo, están las entrevistas que hago a autores, escritores nacionales e internacionales. Y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De dar a conocer la literatura por medio de redes sociales, que es donde está, ¿no?, el público en general hoy en día más presente. Tienes razón, Martín. Llegar a las personas es la labor principal de alguien que se quiere comunicar a través de la literatura y que has identificado que el público está ahora en las redes sociales. Me parece magnífico de tu parte. Pues sí, el público afortunadamente
desde el comienzo respondió muy bien con el lector semiótico y creo que favoreció mucho más el contexto de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia todos estábamos más, al estar encerrados, todos estábamos más pegados al teléfono, al celular, a la computadora. Entonces, al darse este escenario, fue como un gran motivo para dar a conocer la literatura, ¿no? Bien, Martín, queríamos preguntarte, ¿cuáles son tus autores favoritos y por qué? Bueno, mis autores favoritos podría decir, por ejemplo, Roberto Bolaño, que es un escritor que siempre me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo por esta tendencia metaliteraria que tiene, ¿no? De hacer literatura de la propia literatura. También me gusta mucho Borges, ¿no? Borges es un autor que topa todos los temas y no escribió nunca una novela, ¿no? Un autor universal que habla del tiempo, que en cada línea uno puede encontrar material filosófico, ¿no? En sus poemas, en su obra, ¿no? Que es objeto de múltiples estudios hasta el día de hoy, ¿no? También podría decir Vargas Llosa, que pese a que no comparto mucho su línea política de los últimos tiempos, me parece que sus novelas son intachables, no son magistrales. Utilizan técnicas follnerianas, por ejemplo. Es un gran maestro de la literatura. No sé, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral es una novela que me cambió la vida, ¿no? Que justamente leí cuando estaba estudiando el colegio y me acuerdo una semana intensa de lectura que iba al colegio por las mañanas, en la tarde regresaba y no paraba de leer hasta la noche y es un libro extenso, ¿no? Y lo terminé en pocos días. Sabes, con lo que me has comentado puedo decir que tienes un buen gusto en autores y en lo personal yo aún no tengo un grupo selecto de los cuales he estado leyendo seguidamente, pero me gustaría tener uno así como tú. Sí, eso se va adquiriendo con el tiempo. No es... Si algo podría aconsejar, ¿no? Aconsejarte a ti, aconsejar a quienes nos sintonizan y de pronto no están no son muy cercanos a la literatura, es que siempre lean lo que les parece, lo que les haga sentir cosas nuevas, ¿no? Lo que les parezca interesante, porque algo decía Borges, ¿no? Borges remitía una anécdota que decía que él fue profesor durante mucho tiempo de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires y siempre le decía a sus alumnos que si un libro les es tedioso, engorroso, lo dejen, porque ese libro no está hecho para ellos, ¿no? Que quizás en algún otro momento llegará el tiempo en el que y las circunstancias propicias en el que el libro podrá cautivarlos, ¿no? Pero sí, ¿no? Que lean siempre lo que les guste y lo que los haga pensar, lo que los invite a cuestionarse las cosas de nuevas formas, ¿no? Nunca vistas para ustedes. Y hablando de géneros, cosas que te gustan, ¿cuáles son los géneros que tú más aprecias y te generan algún tipo de efecto especial en ti? Bueno, no podría hablar de géneros como novela romántica y ese tipo de cosas porque creo que esos son clasificaciones más mercantilistas, podría decirse. Es obvio que si hay, por ejemplo, una literatura policial, una literatura más política, pero yo diría que la novela, ¿no? La novela es el género que más he leído. Quizás porque es un género un poco más sencillo, ¿no? Con el que uno comienza leyendo. Ahora, ¿no? Que soy estudiante de literatura, puedo decir que ya leo más cosas como ensayo, poesía, crónica. Pero sí, yo diría que la novela, porque me parece que la novela es el género con el que todos empezamos, ¿no? El género que nos atrapa, ya sea porque venimos por ejemplo, de ver. Siempre vemos la televisión, ¿no? Siempre vemos televisión, vemos series. Y digamos que la novela, el formato de la novela se presta más a un formato como audiovisual, ¿no? No, y de hecho, la novela es algo que normalmente nos atrapa, algo que si vas a comenzar a leer,
te atrapa, te motiva a seguir leyendo, ¿no? Yo en lo personal estoy más metida en lo que es, como tú dices, la novela. Hasta ahora he leído lo que son ciertos cuentos. Por ejemplo, en el colegio estamos leyendo Cortázar. Es un poco complicado al principio entenderlo porque tal vez no tengas como ese tipo de conocimiento que tenía Cortázar acerca de la política y este tipo de cosas que nos cuenta. Pero es muy interesante lo que nos cuentas. Claro, justo Cortázar tiene algo muy interesante, ¿no? Que Cortázar utiliza más tiene una poética, digamos, una tendencia más a utilizar el juego como herramienta creativa para la literatura, ¿no? Siempre vemos, por ejemplo, hay unos textos cortos que se llaman instrucciones para llorar, cosas así, ¿no? Que siempre tiene este elemento lúdico, ¿no? Que nos atrapa a todos. Es interesante tu comentario, Martín, pero continuando a una pregunta conectada al tema de la lectura. Sabemos que la lectura motiva a la escritura. ¿Has sentido la necesidad de escribir en base a lo que lees? ¿O siempre ha sido una obligación por la naturaleza académica de tu instrucción, ¿no? Porque sabemos que en el colegio nos piden escribir, en la universidad seguro que más. Claro, o sea, siempre se escribe, ¿no? Siempre se está escribiendo, siempre nos hacen escribir, no solamente estudiando una carrera de literatura o en la asignatura de literatura, ya sea en el colegio o en la universidad. En todas, básicamente siempre uno tiene que argumentar el conocimiento y tiene que aprender, ¿no? Y bueno, en base a mis lecturas, sí me he visto cautivado por la escritura. Digamos que mi decisión por la carrera de literatura se vio fuertemente influenciada por una vocación escritural, una vocación literaria, ¿no? Que desde que estaba en el colegio siempre me gustaba escribir cuentos, poemas. Y bueno, sí, me parece que la literatura y los libros son un gran desencadenante para que uno quiera comenzar a escribir sus propias historias también, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Martín. Muchas gracias. Al regreso, en nuestro segundo bloque, seguiremos hablando sobre este interesante tema. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más de Este Soy Yo. Usted está en sintonía de Este Soy Yo, en tu dial 1190 AM. Estamos de regreso con tu programa Este Soy Yo, en compañía de nuestro invitado, Martín Riofrío, de El Lector Semiótico. Nuestro tema de hoy, la literatura en la escuela. Les recuerdo que pueden escucharnos a través del dial 11.90 AM de la UCSG Radio, todos los días martes a las 16:30. Y pueden seguirnos como @periodismocopol en Instagram. En el bloque anterior conversamos acerca de los gustos literarios de Martín, pero ahora quisiéramos indagar aspectos más relacionados a la decisión de tener un espacio en las redes sociales para difundir la literatura y el arte, además de sus quehaceres como estudiante universitario. Estimado Martín, ¿qué te llevó a crear el espacio en Instagram El Lector Semiótico? Bueno, fue una motivación un poco aislada de la literatura, diría yo, en un primer momento. En un primer momento a mí me gustó siempre mucho tomar fotos, ¿no? Y como me gustó mucho tomar fotos, yo decía, bueno, de repente podría crear una cuenta de Instagram de fotografía callejera, ¿no? Nada profesional, porque la literatura, que es mi rama, ¿no?, de especialidad, mi estudio, no es... está como un poco, no está, o sea, está un poco alejada de la técnica que hay que tener para la fotografía, ¿no?, los conocimientos. Pero bueno, un día estaba leyendo en la noche, recuerdo, y nada, me acordé que me puse a pensar, y si le tomo foto a los libros que me gustan y subo como que un pequeño texto, una especie de reseña en Instagram. Y bueno, esa misma noche lo comencé. Me acuerdo que el primer libro que hice
fue La desfiguración Silva de Mónica Ojeda, que justo lo había leído hace no mucho tiempo en ese entonces, me había gustado mucho, y bueno, le tomé una foto, subí un pequeño texto, y digamos que durante unas semanas, durante unos meses, hacía eso casi todos los días, ¿no? Eran reseñas y reseñas y reseñas, y nada, la gente conectó súper bien, pese a no tener muchos seguidores en volumen, ¿no? Hay cuentas que tienen miles y miles de seguidores, tengo como unos 1700 por ahí. Para el público literario que hay en el Ecuador, eso es como que bastante, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? Aquí no hay mucha lectura, pero bueno, después se fue dando la oportunidad de conocer autores, y conociendo autores por mensaje directo de Instagram nada más. Se me ocurrió hacer unas entrevistas, ¿no? No estaba muy familiarizado con esto del Instagram Live, esta herramienta que te ofrece Instagram para hacer transmisiones en vivo. Y bueno, mi primera invitada fue Natalia García Freire, una escritora ecuatoriana que le está yendo súper bien en España. Con su segunda y su primera novela le ha ido súper bien. Y bueno, a partir de eso fue haciéndose cada semana, luego esporádicamente, a veces a semana seguida, a veces intercalándose algunos meses de diferencia, pero siempre intento recomendar en las reseñas y entrevistar gente que me parece que tiene algo que aportar en el panorama literario ecuatoriano, y también en el panorama literario actual, global. Como dices, esta es una cuenta en la que predomina lo que es la entrevista. ¿Cuáles han sido esos actores que más te han impactado, más te han tenido un mensaje? Bueno, en primer lugar, me acuerdo, por ejemplo, de Natalia García Freire, que me parece que es una gran escritora, que tiene mucho que decir, y que en su universo literario aborda temas muy complejos, ¿no? Como el campo, el gótico, lo que se llama ahora gótico andino, ¿no? Que es una especie de término crítico, académico, que no ha sido muy estudiado por la academia, pero que ahora ha sido tomado en cuenta como una especie de eslogan publicitario para las escritoras, por ejemplo, como Mónica Ojeda. Y bueno, también Ariana Harvix, que es una escritora argentina, que creo que es puede ser la escritora más como conocida, famosa que he entrevistado, que está editada en todos lados, está traducido a varios idiomas. Y bueno, fue realmente cautivante, ¿no? Conocer acerca de sus obras, de sus libros, conversar con ella sobre nociones más personales, ¿no? Ella es una persona que en redes es como que muy políticamente incorrecta, y bueno, eso es una postura hoy en día muchas veces interesante, ¿no? Cuando obviamente está bien argumentada, ¿no? Y también Gustavo Faverón Patriau, ¿no? Gustavo Faverón es un escritor peruano que también es muy conocido, y escribe una novela que me parece impresionante, que se llama Vivir Abajo, una novela que es como de 700 páginas, una novela extensa, pero que me parece que no hay pierde con esa novela. Me parece que es una novela a la altura de cualquier, que es un clásico moderno, diría yo. No sé, esos autores, diría yo, que son los tres, por no decir más, ¿no? Para no explayarme mucho, quienes más me han impactado. La verdad no he tenido ninguna oportunidad para leer estos libros que nos has comentado, pero la verdad me han llamado un poco la atención. Sí, un poco aplicando la lectura semiótica, ¿no? Que implica leer nuestro ambiente social. ¿Cómo te ves de aquí en algunos años al plano cultural, ¿no? Porque más que nada es eso, tu lectura trata de añadir a lo cultural de en este caso Ecuador, ¿no? ¿Cómo te ves? Bueno, me parece chistoso esto de la lectura semiótica, porque justamente yo me puse el lector semiótico en Instagram porque en Copol el profesor Montalbán siempre decía que hay que ser un lector semiótico. Seguramente si alguno de ustedes vio clases con él, siempre les decía lo mismo, ¿no? Siempre es un personaje un poco curioso él. Y bueno, por eso me acordé, y un poco en broma me puse lector semiótico, ¿no? Y bueno, sí, la semiótica es, digamos, la disciplina que desentraña el significado que hay detrás de los signos, ¿no?
porque yo estudio literatura para ser académico, también quiero escribir, pero bueno, eso ya el tiempo dirá si es que finalmente puedo publicar algo, ¿no? Y en general el mundo, el panorama cultural ecuatoriano, por ejemplo, no sé, yo creo que está en un buen momento editorial sobre todo, porque me parece que buenos escritores siempre ha habido, quizás no muy difundidos, quizás no son los que más se conocen, los que más se leen en colegios, por ejemplo, pero me parece que está en un buen momento editorial, en un buen momento de mercado, que es finalmente lo que define qué leemos y qué no leemos con mayor o menor asiduidad. Y yo creo que seguirá expandiéndose, seguirán apareciendo más voces, más autoras, más autores, que podrán tener tienen la oportunidad gracias a la comunicación que nos da hoy en día las redes sociales, todo esto de dar a conocer su trabajo de manera más global y de publicar en otros países. Estoy completamente de acuerdo contigo, Martín. En este contexto de la era de la hipercomunicación, estoy seguro de que tus esfuerzos por desarrollar un espacio que motiva el pensamiento crítico van a tener una influencia positiva en las mentes jóvenes y se van a motivar a leer y a opinar de lo que leen. Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que a la gente le guste la literatura. Martín, tú eres estudiante universitario y excopolino. Viste la asignatura de Español A, Literatura en Copol. ¿Cuánta diferencia puedes ver entre la manera de abordar la literatura en tu universidad y en el programa de diploma de la IB? Bueno, yo creo que la diferencia más que nada es teórica. En el colegio y en este programa el material que nos dan es un poco más escolar, digamos, o sea, no sé, las figuras literarias que nos enseñan desde la escuela, en el colegio, ciertas estructuras narrativas que luego ya en la universidad vas profundizando más en compañía de lecturas, la lectura de ensayos, que en el colegio como que no, en el colegio no se acostumbra a leer ensayos, y está bien, ¿no? Porque es un poco más complejo y quizás en el colegio lo mejor es ir por lo más fácil primero para adentrarse en este mundo. Y sí, yo diría que genera un muy buen precedente para la universidad. Yo he tenido compañeros que, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de tener la educación que yo he tenido en el colegio. Y bueno, no es por alabar o lanzarle flores a Copol, pero en Copol yo recuerdo que siempre, por ejemplo, el profesor Montalbán siempre nos decía que era súper importante saber escribir un ensayo, y en Copol sí te enseñan cómo escribir un ensayo, ¿no? Entonces, sí, es eso básicamente, que se va complejizando, profundizando con más lecturas teóricas el tema en cuanto a la literatura en la universidad. Muchas gracias a nuestro invitado Martín Riofrío. Unas palabras de despedida para nuestros radioyentes. Bueno, les agradezco mucho por la oportunidad que me han dado de poder venir a conversar aquí con ustedes, poder ver a los tiempos gente de Copol también es grato, porque siempre guardo buenos recuerdos de mi época estudiantil en el colegio. Y bueno, si quieren pueden seguirme en El Lector Semiótico en Instagram. Es una página de Instagram solamente, no tengo más redes. Es @ellectorsemiótico. Y bueno, eso, muchas gracias por todo y gracias a quienes nos escuchan y nos miran por sintonizar, ¿no? Ahora unas conclusiones sobre el programa. La lectura y la escritura están relacionadas. Motivarlas en el contexto estudiantil resulta en que el desarrollo de un país se potencia. A mi parecer, la literatura está muy relacionada con lo que es la escritura. Esto nos puede impulsar a hacer diferentes tipos de cosas, como dice un ensayo, una novela, un cuento. Entonces esto nos puede beneficiar, y expandir nuestros conocimientos. Fue muy enriquecedora, ya que pudimos aprender aspectos sobre la literatura que en nuestra vida podemos aplicarlas. Bueno, estimados oyentes y espectadores, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Camila, Andrea, Martín Riofrío, a Alexandra Lamilla y a nuestro tutor,
Franklin Barros. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @periodismocopol. Hasta pronto. Esto fue Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Hasta la próxima.